Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su amable respuesta. Decía usted, Cataluña es una prioridad. Y añadía, no saldremos sin Cataluña. De eso estoy completamente de acuerdo. Cataluña es y sigue siendo la locomotora de la economía española. Pero, en cambio, no puedo compartir en qué sustenta usted, en qué basa usted esa afirmación a partir de estos presupuestos generales del Estado. ¿O no es cierto que donde más baja la inversión es en Cataluña? ¿Estoy mintiendo, señor ministro? ¿No? ¿Estoy mintiendo que en Cataluña baja el 45% la inversión del Estado y que es la comunidad autónoma que más rebaja la inversión? ¿Estoy mintiendo? Y, por tanto, estoy diciendo lo contrario a lo que es. Señor ministro, ¿es cierto que los presupuestos no contemplan el pago? Dice, el Estado no debe nada a Cataluña. El Estado debe y Hacienda debe. ¿Los presupuestos contemplan el pago de los 759 millones a disposición nacional tercera? ¿Los contemplan? ¿Es, por tanto, Cataluña una prioridad? ¿Los presupuestos contemplan, ante contemplar otras infraestructuras, como es el caso, que a nuestro juicio, sinceramente, tienen menos valor añadido y que seguramente no van a ser rentables, pero que no me meto con ellas? Simplemente digo, ¿los presupuestos de los que usted dice que Cataluña es una prioridad contemplan el eje mediterráneo, señor ministro? ¿Contemplan sinceramente la doble vía? ¿O simplemente hay un anuncio ayer en Valencia por parte de la ministra de una sola vía para mercancías? Anuncio, pero no realidad. Y, en cambio, los presupuestos sí contemplan realmente inversiones para otras infraestructuras en España. ¿Es que acaso estoy mintiendo, señor ministro? ¿Puede decirme a la cara usted que estoy mintiendo y, por tanto, que no es cierto lo que usted afirma de que en estos presupuestos Cataluña sea una prioridad y que lo que es cierto es lo que digo yo, que no es en sus presupuestos Cataluña una prioridad? ¿Estoy mintiendo, señor ministro? ¿Puede decírmelo? Cuando hablo de medidas a la exportación y tengo en cuenta, y usted también, que Cataluña en ese sentido, la exportación es factor básico de nuestro crecimiento y actividad económica, ¿miento, señor ministro, cuando digo que estos presupuestos no contemplan medidas favorables a la exportación? Usted me dice que hay que ahorrar en todo y, por tanto, también en I+D+I. ¿No cabe contemplar reducción de otro gasto y otra austeridad cuando habla usted de que ahorren ellos, acogiendo una expresión mía, que no sea en I+D+I? ¿No hay que pensar, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, sin hacer demagogia, porque sé lo que es necesario y lo que es superfluo? ¿No hay que pensar en reducción de duplicidad de administraciones? ¿No hay que pensar en aquella idea que en su día se forjó, al menos mediáticamente, el titular de Administración Única de las filas de su propio partido? ¿No hay que pensar en eso? ¿Estoy mintiendo cuando estos presupuestos digo y reafirmo que no contemplan estas prioridades que lo son para Cataluña? No, señor ministro, no estoy mintiendo. Usted puede afirmar que Cataluña es una prioridad para su Gobierno, pero estos presupuestos no sustentan esa afirmación. Y eso es lo grave, porque las palabras son fáciles de pronunciar, los titulares son también muy fáciles de emitir, pero la realidad de los presupuestos es que no sustentan ni amparan la frase que usted acaba de pronunciar. Me decía también, señor ministro, que reconocía el esfuerzo que había hecho Convergencia y Unió, y se lo agradezco sinceramente, se lo agradezco, es cierto. Hemos apoyado, aunque estamos en trámite parlamentario, intentamos modificar y mejorar a nuestro entender, claro está, a nuestro entender, a lo mejor es erróneo, la ley de reforma laboral. Hemos apoyado la reforma del sistema bancario, hemos apoyado la ley de estabilidad presupuestaria, que tiene su origen en un pacto constitucional del que se nos margina, del que ustedes, cuando eran oposición, pactan con el Partido Socialista, que era gobierno, y marginan por primera vez en la historia a Convergencia y Unió, que mucha gente nuestra y no nuestra no entiende que participemos de ese proyecto de ley, y lo hemos hecho. Por tanto, le agradezco muchísimo que reconozca nuestra responsabilidad. Pero nuestra responsabilidad, se lo dije antes, no me pida que yo retire la enmienda. ¿Por qué tengo que retirar la enmienda, señor ministro? ¿Es que usted va a contemplar todo lo que le acabo de decir respecto a cuestiones no simplemente particulares para Cataluña? Es que para mí también es muy importante las políticas activas de empleo. También son muy importantes, señor ministro. Le reitero, estamos hablando de seguridad como complemento de la necesaria flexibilidad en el marco de las relaciones laborales. Para mí también es eso importante. Lo es mucho Cataluña, pero también lo es el interés general. Por tanto, ¿qué razones me da usted, señor ministro, para que yo retire perdones también de la totalidad, que no sea pura y simplemente a la apelación retórica de la responsabilidad? Porque, como le dije antes, de responsabilidad sabemos y mucho, y más de unos y otros.
Porque cuando unos han gobernado, los otros no han sido responsables. Cuando unos gobiernan, no lo son nosotros. En cambio, nosotros hemos procurado ser responsables con unos y con otros. Bueno, dígame qué razones tiene usted para apelarme con seriedad para que yo retire esta enmienda a la totalidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor.